¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Exactamente, como bien vos lo decías, en un principio, pasadas las 9 de la mañana, el cortejo fúnebre partió precisamente hacia la Iglesia del Carmen, aquí en la ciudad de Resistencia. Allí se celebró una misa de cuerpo presente para, posteriormente, el cortejo trasladar los restos póstumos precisamente de quien en vida fuera Tatiana, esta joven de 33 años, radióloga, modelo, muy bella por cierto, que tuvo una muerte realmente inesperada, brutal, una muerte que nadie se la esperaba. Novedades que han surgido en las últimas horas tienen que ver con las líneas de la defensa del único imputado. Se habrían detectado ciertas irregularidades en lo que ha sido el traslado para una toma de indagatoria. Recordemos que anoche el único imputado, Cabezas, se abstuvo de declarar ante el juez subrogante en la causa, el doctor Vega Fernández. Ya tiene defensor oficial, precisamente el único imputado. El defensor oficial es el joven abogado Gonzalo Molina. Hoy, antes del mediodía, arribó aquí. La verdad que se notó precisamente el cansancio, los días sin dormir, el estrés, y obviamente después vendrá lo peor, el duelo. Llegó casi sobre el filo del mediodía don Alfredo, el papá precisamente de Tatiana. También se han apagado algunos celulares, el celular del novio, de Arnaldo, esta pareja que ayer precisamente cumplían 15 años con Tatiana, así que son las últimas novedades en este caso que ha conmovido no solo a Resistencia, sino también a la opinión pública. Bueno, te imaginarás, Gustavo, acá en estos momentos, mientras hablamos, se está desarrollando una marcha en repudio al juez Axel López, convocada por Madres del Dolor y algunas organizaciones que se oponen a la liberación indiscriminada de delincuentes, sobre todo delincuentes sexuales, y hay una gran polémica, un gran torbellino alrededor de esta persona, del juez Axel López, el juez que liberó a Cabeza, a pesar de que había un informe psiquiátrico forense en su contra. Y hablábamos desde el día de ayer al respecto de este informe realizado y presentado por el perito forense Ramiro Isla, y que luego fue ratificado, fue avalado ¿por quién? Por el fiscal Jorge Andrade, y finalmente la decisión que tomó el juez Axel López no tenía que ver con el camino que indicaba este informe que no es vinculante, digamos, no tenía la obligación el juez Axel López de responder este informe, pero lo que se supone que debía hacer era prestarle atención, porque lo que este informe decía era que el detenido hasta el momento, este hombre que iba a salir en libertad, no estaba en condiciones de hacerlo, y además tenía un alto porcentaje de reincidir en el mismo delito. Hay algo que es contradictorio, que señala el juez, y hay que, digamos, por lo menos otorgarle cierta veracidad, y es que el informe psiquiátrico de este perito decía que no recomendaba la libertad, pero sí las salidas transitorias. Entonces vos decís, bueno, pero si él tiene grandes posibilidades de reincidir, aunque él no lo pueda asegurar, porque nadie lo puede asegurar, ¿por qué se le permite una salida transitoria, pero no una salida definitiva, ¿no? Porque tanto puede cometer un delito en una salida transitoria como en una libertad condicional. Ese es el único punto que, digamos, es un poquito turbio en cuanto al testimonio que vamos a ver. Bueno, en todo caso se debería haber aclarado, ¿no? Y Ramiro Isla, este perito, lo explicaba en el día de ayer. Si había en todo caso algún tipo de duda ante la posibilidad de una nueva violación, había que pedir un nuevo informe, una ampliación de este informe, ¿no? Que el mismo juez calificó como algo escueto. Bueno, si realmente era muy breve, había que pedir que se realice un trabajo un poco más profundo. En todo caso, esto explicaba el perito forense Ramiro Isla aquí en C5N. La pericia psiquiátrica se trata de evaluar funciones psíquicas. En este caso, como sabemos que es una persona sin patología psiquiátrica ostensible, es decir, no es un psicótico, se trata de evaluar otras cosas, como por ejemplo el temperamento, si tiene una valoración adecuada de las situaciones en las que está comprometido. Esto es la vivencia, cómo ha vivenciado él todas sus delitos anteriores. De hecho, esta es una persona justamente que ha contado, en la evaluación que yo hice, ha contado
todo lo que hizo. Esta persona se hace cargo, digamos, de los delitos que cometió, pero se presentaba como regenerado, que iba a cambiar de vida, que ya tenía otra perspectiva de la vida y de su situación social, que quería reinsertarse nuevamente, quería formar una familia, etcétera, ¿no es cierto? Cosas totalmente creíbles desde el lado, totalmente no creíbles desde el punto de vista cuando comienza a hablar de sus delitos, con una frialdad de ánimo extrema, con falta de compasión por las víctimas, el arrepentimiento es un poco fatuo. Por eso en el informe que yo escribí pongo que tiene características antisociales, por esto que te acabo de comentar, y que el riesgo de reincidencia era real. Hay que tratar de captar otras cuestiones en la psicopatía, porque son muy manipuladores. O sea, uno, si se pone a creerle todo lo que dicen, realmente sí, se largan a todos, ¿no es cierto? Un violador serial que cuando habla de sus víctimas, bueno, hay que hablar, ¿no es cierto?, de víctimas así y sin ningún problema, ¿no? Por eso me pareció que esta persona era de riesgo, ¿no?, de riesgo para volver a cometer este tipo de delitos. Bueno, en el informe decía Ramiro Isla, la persona que usted estaba escuchando recién, que no podía asegurar que fuera a cometer un delito, Cabezas, pero sí que había riesgo. Sin embargo, permitió, o estaba de acuerdo, y el fiscal también, con la salida transitoria, pero no con la libertad condicional, cosa que la fiscal que intervino acompañó. Luego el juez, digamos, definió que iba a haber una libertad condicional que no fue, entiendo, no fue apelada por la fiscal. Detrás de esto también un grave problema, el caos del fuero de ejecución penal y los problemas del Patronato de Liberados para cumplir con su obligación de controlar que las condiciones de libertad condicional se cumplieran. Ayer Gustavo nos decía, y se lo vamos a preguntar ahora, si está confirmado que efectivamente el Patronato de Liberados en Chaco tiene 2 funcionarios que estaban de paro, ¿no? Gustavo, ¿nos escuchás? Bueno, sí, vos sabés que también hay novedades en este sentido. Hoy estuvimos hablando con una de las representantes, salió a dar algunas declaraciones, se leyeron algunas declaraciones de una de las representantes del Patronato Liberado. Atentos a este trabajo, porque ellos no tienen la obligación de ir a mirar la actividad o la vida precisamente del que está tratando de reinsertarse. Es totalmente al revés. El que sale con la libertad transitoria, de acuerdo a lo que decía esta señora, que, reitero, trabaja en el Patronato de Liberados, debe ir periódicamente a informar. Miren, señores, estoy haciendo tal cosa, vivo en tal lado, y este es otro dato a tener en cuenta. Cabezas mintió en cuanto a la dirección precisamente que había dado en un momento para que se le otorgue precisamente la libertad condicional o la libertad transitoria. Ese fue uno de los puntos en principio difusos. Digo, no se cotejó precisamente que esa dirección sea válida. Esto es también, o hacia allí también se está apuntando en las últimas horas. Gustavo, ¿qué hay al respecto de la existencia de un posible cómplice? Esa es una versión que en un primer momento, de hecho hubo una especie de tensión, pero luego perdió fuerza en las siguientes horas y en las últimas horas da la sensación de que se volvió a hablar de lo mismo, ¿no? De un posible cómplice que haya estado con Cabeza en el momento de la muerte de Tatiana. Bueno, a ver, en principio una de las grandes preguntas es saber que eso lo va a determinar seguramente, esto es off the record, aparentemente habría una nueva autopsia a Tatiana. ¿Por qué? Porque quieren determinar en forma fehaciente, concreta y real el horario. Porque hasta ahora hay estimaciones. Se estima que Tatiana murió 2 horas y medias después de, bueno, el secuestro.
estamos hablando que habría muerto cerca de entre las 2:30 y las 4 de la mañana, 5. Son estimaciones, pero como dijo un perito, el cuerpo habla. Es por eso que no se le ha permitido a los familiares que se creme precisamente el cuerpo. A ver, volviendo a tu pregunta, fue una de las hipótesis que se barajó en un principio. Se habló de un segundo hombre con frondoso prontuario, entre comillas, con pinche de cabezas, pero fue alejado de la causa. ¿Por qué? Porque aparentemente él no tenía conocimiento de lo que había realizado. Él solo le habría prestado en su momento alojamiento a Cabezas. También en su momento corrió muy fuerte la versión de una mujer. Por allí en su momento, vos recordarás que era, si mal no recuerdo, el día lunes, cuando también estábamos en vivo, sí, y se hablaba del delito de trata. Bueno, este tema de una mujer nadie lo ha aclarado. Y al no aclarar esta situación, más difuso se pone el panorama. Hoy, en las últimas horas, nosotros estuvimos averiguando, citando algunas fuentes, bueno, y alguien por allí deslizó la posibilidad de que lo que pasó con Tatiana no lo pudo haber hecho una sola persona. Es más, hoy yo lo contaba también, ni entre los propios peritos todavía pueden ponerse de acuerdo. En principio, ¿a qué hora murió? Si la mató uno, si hubo dos, hubo un cómplice. Son cuestiones, preguntas que por el momento a esta hora no tienen respuesta, pero pasa, que Gustavo, aparentemente... Yo entiendo que todavía no hay algunas dudas y demás, ¿no? Pero a tenor de lo que dijo el perito psiquiátrico y al perfil psicológico de Cabezas, no es un hombre que vaya a planear, sino es un hombre que actúa de repente dominado por sus impulsos. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, da la sensación que no es alguien que planificó. Tal vez pueda, una vez que hizo el desastre que hizo, la barbaridad, ¿no?, el asesinato que cometió, tal vez pueda pedirle ayuda a alguien para encubrir ese crimen, pero no es el personaje, no da el personaje para pensar que esto lo planeó y bueno, había otra persona involucrada y demás, ¿no? El otro dato pasa por conocer, eso se está investigando también, qué pasó en esos momentos en que Tatiana toma el remis de su casa hacia la casa del novio. ¿Por qué? Porque hay una pista que se está siguiendo que tiene que ver con dinero. Algunos hablaban de 90.000 pesos, 95.000, hasta 100.000 pesos. Recordemos que era una pareja que ayer precisamente iban a cumplir 15 años que estaban de novios. Bueno, esto lo desmintió el novio con nosotros. Ah, ¿hoy lo desmintió? Nosotros, el día que lo entrevistamos, él le preguntamos por la posibilidad de que ella estuviera con dinero, él dijo que no, de ninguna manera, ¿no? Es lo que dijo el novio. Bueno, esta es otra de las pistas, porque aparentemente, de acuerdo a lo que... Hoy también yo hablé con el novio y me dijo exactamente lo que estás diciendo vos, que no había plata, sino que aparentemente alguien por teléfono habría dicho algo en torno a la plata. Esto, y muy buena tu acotación, levantó aún más los impulsos que no puede controlar precisamente Cabezas. Y coincido, y muchos coinciden con precisamente tu análisis, de que no habría cierto trabajo de inteligencia, de que habría hecho solo este tremendo hecho. Lo que pasa, Gustavo, es que la verdad da la sensación de que hay una gran cantidad de dudas todavía, ¿no? Bueno, incluso al respecto de la violación o no violación, ¿no? Si hubo esta conversación, sobre todo teniendo en cuenta que Cabeza ha declarado y él se confesó como autor del crimen. Entonces no se entiende bien de dónde vienen todas estas versiones y hay que o confirmarlas o empezar a eliminarlas, ¿no? Para que quede claro qué fue lo que sucedió o empiece a esclarecerse qué fue lo que sucedió. Gustavo, vamos a seguir hablando con vos de este tema allí en vivo desde Resistencia, pero queremos contarles lo que sucedió aquí en la ciudad de Buenos Aires en el día de hoy, en el juzgado de ejecución penal número 3, donde las Madres del Dolor decidieron presentarse allí para anunciar lo que ya habían adelantado en el día de ayer, ¿no? El nuevo pedido de juicio político. Decimos un nuevo pedido porque recordamos que ya hubo un pedido concreto de juicio político para el juez Axel López, que fue lo que decidió el Consejo de la Magistratura, que en ese caso él había cumplido con la ley. Este es un punto importantísimo. Pero en el día de hoy, allí en la puerta del juzgado, la titular de Madres del Dolor, Vivian Perrone, habló con nosotros al respecto de este tema. Lo escuchamos.
Vamos a hacer un pedido de juicio político junto con nuestro asesor legal, el doctor Claudio Masaira, porque realmente lo que está haciendo, lo que hizo, las sentencias, vemos lo que está ocurriendo con estos jueces que liberan a violadores, es terrible y bueno, el juez Axel López ya lo había hecho anteriormente, había liberado un violador que al poco tiempo después le quitó la vida a Soledad Bagna y ahora nuevamente libera a un violador que le quita la vida a Tatiana. Así que nosotros sabemos que en la Argentina es muy difícil que realmente prosperen estos pedidos de juicio político, pero no importa, pensamos que como ciudadanas lo tenemos que pedir, como ciudadanas tenemos que exigir que los jueces hagan lo que tengan que hacer y eso es impartir justicia. Porque ya se sabe que este hombre había cometido 4 violaciones anteriores. Se ve que él mismo no puede con su cuerpo, ¿no? Porque lo liberaron no hace 3, 4 años atrás, lo liberaron hace unos pocos días, en el mes de septiembre, y después de estos días nuevamente vuelve a violar y ahora le quita la vida a Tatiana. Entonces acá, ¿quién es el culpable? Este hombre que ya demostró con 4 violaciones anteriores que no puede controlarse, o el juez Axel López, que es quien tiene que impartir justicia, que es quien tiene que leer las causas. Quizás es un poco difícil el decir restringirle las decisiones que pueden tomar los jueces. Si llegan a ser jueces es porque uno cree que tienen el sentido común como para hacerlo. Es como quien llega a ser médico. El médico tiene que decidir, este paciente hoy está preparado para una operación o no, o opero de tal forma o no.